Muy bien, buenos días a todos, a todas. Gracias por la asistencia, como siempre. Felicito a los que han sido constantes. Ya, igual me imagino que algunos también a veces tienen problemas de conexión, así que igual con todo el ánimo también ahora, que ya estamos a fin de año, ya estos dos meses bastante intensos, pero yo sé que les va a ir bien. ¿Ya? Como les decía al principio, ya les subí el quiz, ya va a estar disponible hasta mañana. Ya la idea es que puedan resolverlo ojalá hoy día y bueno, yo creo que voy a dejarlo inclusive hasta mañana en la tarde y para los que no puedan hoy día. Ya son tres preguntas como siempre, tres preguntas de reflexión muy relacionadas con lo que vamos a ver hoy día, así que no creo que les complique mayormente, ya, pero tienen que destinarle un poco de tiempo, unos 10 minutos al menos a 15 minutos, más no creo que les demore, ¿ya? Bien, vamos entonces, ayer quedamos, ¿verdad? Estábamos revisando. em, distintos tipos de texto, distintas publicaciones, ¿verdad? Relacionadas en este caso con un colectivo, que era la Rebelión del Cuerpo, ¿ya? Para hablar sobre todo sobre el tema de los estereotipos de género, ¿ya? Y dice lección 3: atención, contenido altamente violento. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Reflexionar sobre el uso de las redes sociales, ¿cierto? Como un espacio de interacción social para promover y debatir ideas. Como bien decíamos, las redes sociales también no son solamente un espacio de entretención, sino también un espacio donde uno puede plantear sus propias ideas, ¿verdad? Debatir con otros, ¿verdad? Discutir, y es muy frecuente, pero discutir no por hacerlo simplemente, sino discutir con fundamento, ¿cierto? Tener un respaldo, discutir con fuente, en el fondo, con base, ¿ya? Esa es la idea, o sea, que ustedes puedan discutir, sí, sí, las redes sociales son bastante, bueno, nos sirve bastante para muchas cosas, ¿cierto? Pero en este sentido también nos sirve para debatir ideas y si lo hacemos, ojalá hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Independiente que sea, entre comillas, un espacio más informal, ¿ya? Bien, entonces ayer escuchábamos, ¿verdad? Este video, porque solamente les proyecté el audio, pero en realidad estaba este video que le había subido sobre el lanzamiento del colectivo, donde la fundadora, que era Nerea Ugarte, la fundadora de este colectivo, La Rebelión del Cuerpo, había hecho algunas preguntas, ¿cierto? Ella en redes sociales sobre la mujer en nuestra sociedad, ¿ya? Les voy a poner el audio, ¿ya? Les voy a poner el audio para que lo escuchen nuevamente, ¿ya? Porque quiero que recuerden un poco y que me comenten ahora, ¿cierto? En mayor detalle las impresiones que tengan sobre este audio, ¿ya? Presten de nuevo atención. Dama, sumisa, buena madre, virgen, sin celulitis, tolerante, sin estría, perfecta, bonita, femenina, calladita, violita, joven, fiel, hétero, delicada, postergada, obediente, rubia, dócil, flaca, independiente, pero no tanto, inteligente, pero no tanto, trabajadora, pero no tanto, exitosa, pero no tanto, depilada, curvilínea, comportada, dueña de casa, esposa, casada, sexy, pero recatada. Bien, Ahí estaba, ¿cierto? Dame un segundo para activar de nuevo el audio. Ya, bien. Como les decía, esto era un poco lo que habíamos visto ayer, ¿cierto? En relación a... Donde ella, como bien les comentaba, había hecho algunas preguntas en redes sociales en relación a lo que las personas pensaban que son algunas ideas que la sociedad nos impone, sobre todo con esta idea de lo que se espera de la mujer, ¿verdad? Y si vemos acá, ¿cierto? Esto tiene obviamente un objetivo, un propósito detrás, pero pregunta para ustedes, ¿cuál habrá sido el objetivo de esta chica, de Nerea, de realizar esta actividad? Y finalmente, teniendo claro ese objetivo, ¿lo habrá logrado o no lo habrá logrado? ¿Qué piensan? ¿Cuál fue el objetivo de ella, creen ustedes, para hacer esta actividad? ¿Qué se habrá propuesto ella con esto? ¿Por qué lo habrá hecho? Para pensar a las personas todos los estereotipos que se imponen a veces inconscientemente o muy conscientes que Ujú. están establecidos hacia la mujer, como que Es, tiene que ser así. exacto, ¿verdad?
¿Y ustedes concuerdan con muchas de estas o no concuerdan tanto con esta idea, con esta frase? ¿La sociedad no impone esto que está marcado en el cuerpo de ella o no? ¿O lo que decía ella? Está súper establecido en la sociedad en general actual. Ujú. Está como si fuese una obligación. Claro, Como cierto. es mal visto que un hombre, por ejemplo, se esté depilando, es como, ah, poco hombre. Pero una mujer, ¿qué pasa si no, si la ven un día no depilada? Ay, qué poco aseada. Claro, exacto, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay tanta exigencia hacia la mujer? ¿Existen tantas exigencias hacia el hombre también? ¿O creen que la sociedad es como más exigente con la mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se les exigirá tanto a la mujer? ¿Qué pasará en nuestra sociedad? ¿Qué nos dice esto de nuestra sociedad? Igual hay como estereotipos hacia el hombre, pero encuentro que son como justificados, como que le dicen, ah, no es que él es hombre, él, no Ujú. sé, o sea, como que le justifican muchas más cosas, pero la sociedad en la que vivimos es muy machista, en general, Exacto, exacto, es ¿verdad? demasiado machista. Es una sociedad que si bien ha avanzado en el tiempo conforme a, también van avanzando las décadas y van avanzando, va cambiando el pensamiento, pero también todavía, ¿cierto? Sigue esta idea de una sociedad bastante, como bien decía la compañera, bastante machista, que impone mucho, ¿cierto? Lo que se espera en este caso de la mujer, y una sociedad bastante prejuiciosa, ¿ya? Si bien hay algunos prejuicios que han cambiado, pero hay algunos que siguen manteniéndose. Fíjense acá, de nuevo lo que ella tiene marcado en su cuerpo, dice que es lo mismo que nombró, fiel, hetero, imagínense la heteronorma, o sea, que todas tienen que tener los mismos gustos, no necesariamente pueden establecer otro tipo de relaciones. ¿Acaso una mujer no puede ser feliz con otra mujer, por ejemplo? ¿Ya? Delicada, ¿cierto? El hecho de que, claro, no puede ser una mujer fuerte, porque si se la ve muy ruda, es cierto, es como más hombrada, por ejemplo. Postergada, o sea, ha sido marginada, tiene que ser obediente. Imagínense, rubia, o sea, imagínense todas aquellas que no son rubias, ya, o sea, no, que acaso no son tan bonitas si no son rubias, por ejemplo, ya, tiene que verse linda siempre. ¿Acaso las mujeres no tienen derecho a no estar arregladas, por ejemplo? Dócil, casada, o sea, imagínense también ahí uno se coarta un poco la libertad de establecer, porque ahora por ejemplo, el índice de personas que se casan en nuestro país ha bajado bastante en las últimas décadas y sobre todo, por ejemplo, ha aumentado también las tasas de divorcio. Entonces ahora tampoco el estereotipo eso de estar casado quizás era mucho más antes, ¿cierto? Ahora ya la gente no se casa tanto como antes, como que las personas ahora postergan más o sea, claro, esta parte de O formalizar, sea, ¿verdad? eso puede ser también por el hecho de que es mal visto, que una, no sé, o al menos hace un par de años, se Ujú. está casando, está embarazada. Se está Claro. casando porque está embarazada. Es como, o sea, yo conozco casos súper cercanos. ¿Qué pasa eso? Que hasta hoy en día la han juzgado porque justo calzó que cuando se iba a casar estaba Ujú. embarazada, pero no tenía idea. Y hasta hoy en día la juzgan por no se casó porque estaba embarazada. Ay, qué Que terrible. no, sí, Sí, hasta hoy en pasa. día pasa eso. Pasa muy frecuentemente, ¿cierto? Es verdad. ¿Y acaso cuántas mujeres, por ejemplo, no han sido madres solteras? O también, bueno, padres también que tienen que hacerse cargo de los hijos también a veces. ¿Acaso una mujer necesariamente tiene que casarse para ser feliz? Porque una mujer no podría perfectamente, porque hay tantas mujeres que sacan adelante a su familia igual, que han tenido que, independiente de todo, han tenido que esforzarse, han tenido que trabajar, sacar adelante con mucho esfuerzo a su hijo. Entonces, es bastante la carga que la sociedad impone a la mujer. Imagina esta idea de llegar virgen, por ejemplo, el matrimonio. O sea, que en realidad bueno, ahí uno podría hacer hartas reflexiones sobre eso, esta idea de ser sumisa, o sea, en el sentido de no, de siempre acatar lo que diga el hombre, por ejemplo. O sea, ¿y dónde queda la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de la mujer, por ejemplo? Verse recatada, no demasiado sexy. O sea, imagínense, una mezcla entre verse sexy, pero también le exigen ser recatada. O sea, por ejemplo, ahí también se las juzga. A veces las mujeres muy sexy no son como dicen, como muchas las mujeres como para casarse o para tener una relación, ¿cierto? Más estable. En cambio, las mujeres recatadas sí. Entonces, son tantas cosas que a la vez tiene que ser educada y exitosa, pero ¿y cómo va a ser exitosa si la sociedad muchas veces les pone trabas? Verse siempre joven, bonita, mina, sale ahí curvilínea, flaca, sin celulitis.
tiene que a la vez también ser buena madre, tiene que ser piola, o sea, tampoco hablar mucho ni decir mucho, o sea, imagínense, yo creo que eso nadie puede cumplir, o sea, a cabalidad todo este tipo de cosas, todo este tipo de exigencias, o sea, realmente debe ser abrumador. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de pasar al texto, algo más sobre este audio, sobre este video, sobre esta intervención que hizo esta chica, Nerea. ¿Cuál era el objetivo entonces, finalmente? Bueno, ya lo decía, ¿cierto, Catalina? Y este objetivo creen que se cumplió finalmente con esta intervención que hizo ella? ¿O no se habrá cumplido? ¿Qué piensan? ¿Se habrá cumplido o no este objetivo de manifestar, de expresar a la sociedad, cierto, que se dieran cuenta de toda esta imposición que hay? ¿Habrá conseguido ese propósito o no? Veámoslo en ustedes. ¿Qué les causó este audio, este video, si es que vieron el video? ¿Qué les causa esta imagen, por ejemplo? ¿Qué provocó en ustedes? ¿Qué les causa? ¿No les causa nada? ¿Cómo lo describen? ¿Les dice algo o no les dice nada? Eh, Está bien, o sea, a mí no me causa un impacto negativo, al contrario, me ¿Ya? gusta que se saque la voz y se diga lo que es de verdad, por lo que en realidad pasa. Claro, ¿cierto? Ujú. Tiene por qué verse normal algo así. Eso es una buena palabra, lo normal. ¿Qué es lo normal en nuestra sociedad? Lo normal viene de la norma, ¿ya? La norma es lo establecido. ¿Y quién dice que está bien y que está mal? ¿Quién dice que esto debe ser así, no de otra forma? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda la libertad de opinión? ¿La libertad de pensamiento? ¿O todas las personas tenemos que ser iguales? ¿Creen que todos tenemos que ser iguales? Si todos fuéramos iguales, el mundo sería horrible. Sí, cierto. Imagínense un mundo donde todos que le gustaran las mismas cosas, todas las personas asistieran al mismo colegio, bueno, no sería quizás tan malo, pero por ejemplo se educaran de la misma forma, o pensaran, pero más que eso, pensaran de la misma forma, no tuvieran ideas distintas, ¿verdad? Serían como estos mundos distópicos, ¿verdad? Donde la sociedad, entre comillas, ideal, pero donde en realidad las emociones casi no se darían, sería una sociedad bastante monótona, ¿cierto? Bien. Bien, ¿qué es la rebelión del cuerpo? Hashtag la rebelión del cuerpo. Es un movimiento social que busca educar sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género. ¿Qué entendían ustedes por estereotipos de género? Algo me parece que me mencionaban ayer. ¿Qué era un estereotipo de género? ¿Qué son los estereotipos en general, en realidad? ¿Cuántos estereotipos hay en nuestra sociedad? ¿Hay solamente un estereotipo o hay más de uno? Chicos, chicas, ¿qué estereotipos han visto ustedes en nuestra sociedad? ¿O qué es un estereotipo? ¿Quién me lo podría decir en sus palabras? Está muy silencioso hoy día. ¿Qué les pasó? ¿Todavía con sueño? Estereotipos son como que dan por hecho como que es así. Como los estereotipos de las películas de la niña rubia. Exacto, ¿verdad? Pero, sí. Así es, justamente. Los estereotipos son como modelo, a seguir, modelo en el sentido como la imagen como ideal o perfecta que se tiene sobre cierto tipo de cosas. ¿Ya? Entonces hay estereotipos de género, o sea, lo que se espera de cómo sea la mujer, lo que se espera de cómo sea el hombre, lo que se espera cómo sea una persona que pertenece a tal grupo social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay muchos tipos de estereotipos. En este caso vamos a centrarnos en los estereotipos de género. ¿Ya? Entonces, que han afectado enormemente a las niñas y adolescentes. La iniciativa surgió a partir del resultado de una encuesta realizada en 2016 en Chile, Adimar, Unliber y ONU Mujeres, que mostró que una de cada dos niñas en Chile siente presión por su imagen física y casi el 40% de las niñas entre 10 y 17 años ha dejado de hacer alguna actividad pública que le gustaba porque no se siente segura de cómo se ve físicamente ni de si proyecta la imagen deseada. La rebelión del cuerpo busca evidenciar la violencia de género en el espacio público, publicidad, medios de comunicación, etcétera, promoviendo un pensamiento positivo sobre el propio cuerpo. Acá hay varias cosas interesantes.
Imaginen esta cifra, una de cada dos niñas en Chile, en nuestro país, ¿cierto? Siente que una presión hacia su imagen física. Yo creo que más de alguno de nosotros ha vivido o ha visto, ¿cierto? Este tipo de situaciones. Ya imagínense de estas niñas que desde chicas ya tienen mucha presión. Voy a contar un poco un caso, como una infidencia. Recuerdo que tuve una compañera, más o menos en el colegio, como la edad de ustedes, que éramos amigos, y ella era un poco más gordita, ella un poco rellenita, pero tampoco tan gordita, era un poco más rellenita nomás, pero resulta que ella, yo sentía que a veces casi ni comía, como que me daba miedo que entrara como en bulimia y un montón de cosas más, porque era como, se preocupaba mucho de cómo se veía, qué sé yo, y resulta que después logré comprender un poco por qué cuando fui a su casa, ella era hija de, bueno, tenía una buena situación económica, era hija de un doctor, de un médico, y su mamá era, bueno, dueña de casa, pero era como súper exigente, como que en realidad desde chica le había creado rutinas, así como que la había metido en ballet, que la había metido en un montón de actividades, siempre le había exigido muchas cosas. ¿Ya? Y resulta que también me fijaba que en la casa la retaba bastante, de cómo se veía, cómo lo que comía, lo que no comía. Entonces a veces lo que voy, que los padres influyen muchísimo en en cómo los hijos se ven también. Muchas veces los hijos son reflejo de lo que muchas veces los padres dicen, hacen, ¿verdad? O manifiestan. Entonces, hay que cuestionar un poco esa realidad, porque, por ejemplo, más adelante, a futuro, me imagino yo que más de alguno va a ser padre o madre, o va a tener sobrino, qué sé yo, no ahora ya, o sea, pero en un par de décadas más, qué sé yo, un par de años más. eh, y claro, o sea, es importante pensar eso, o sea, por ejemplo, sabemos que los padres, en la medida que vamos creciendo, no los podemos idealizar, o sea, en el sentido que cuando uno es chico sí lo idealiza, ¿ya? Y ahí realmente porque pueden influir tanto, pero después uno se da cuenta que los padres son humanos, en el fondo, en el sentido que cometen errores también, igual que todos. Entonces, a veces todos tenemos derecho a cometer errores, pero tenemos que tener mucho ojo cuando tenemos a cargo hijos o sobrinos, qué sé yo, y porque podemos influir mucho en ellos, y a veces se puede influir para mal. Entonces, a veces tenemos que ser conscientes de lo que decimos también, sobre todo después del rol de adultos, de personas mayores, ¿cierto? De ser conscientes de lo que decimos, porque los niños a veces, ustedes, bueno, están viviendo esta etapa de la adolescencia todavía. Me imagino que han visto que a veces en esta etapa, claro, se ve muy afectado por lo que piensa el resto, y sobre todo personas tan cercanas como sus padres o adultos que son importantes y significativos para ustedes. No sé si alguien quisiera opinar algo sobre eso. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Piensan que los adultos a veces influyen mucho en esta imagen que tienen los mismos niños sobre sí mismos? ¿O los compañeros, qué sé yo? En los colegios también a veces hay mucho bullying, ¿cierto? En general. Ahora inclusive el ciberbullying también, tantas cosas, porque justamente esto, ¿sí? Que sí, es muy, por lo general, Ujú. o por no decir la mayoría o todos los casos de refiriéndose específicamente a los complejos con tu físico o trastornos alimenticios que se desarrollan por inseguridad, son producidos por la crítica inconsciente hacia eso, tanto desde tu familia, amigos, de todo, porque algo tan simple como cuando uno es chiquitito y va en el jardín y hacen actos, ¿a quién eligen para ser como el que baila el centro? Siempre Ujú. eligen a la niñita bonita, flaquita, rubiecita. Claro. Ujú. Y eso es como, ¿por qué yo no? ¿Acaso ella es mejor que yo? No es que y te empecé a juzgar desde siempre. Claro, Tú que porque ves las, en la tele, es eso, es como... exacto, ¿verdad? Muy bien, gracias Catalina, muy bien. Así es, ¿verdad? O sea, la sociedad nos va de alguna manera imponiendo constantemente en distintas situaciones. Entonces, a veces ya es casi como inconsciente, pero está ahí y puede causar mucho daño, ¿cierto? Y lo mismo que decía Catalina, igual de los medios de comunicación, o sea, la publicidad y los medios de comunicación en general continuamente abordan y trabajan el tema de los estereotipos. Inclusive a veces lo fomentan esta idea de los estereotipos. Vean ustedes publicidad, vean propaganda, bueno, hemos revisado anteriormente, y justamente se fomenta demasiado los estereotipos de género, por ejemplo, esta mujer sensual, qué sé yo, otro tipo de estereotipos que hay, entonces a veces hay una cosificación, ¿verdad? De la mujer vista como un objeto, muchas veces también, ¿ya? Sean críticos con eso, cuando vean publicidad y propaganda, fíjense si es que hay estereotipos presentes o no, ¿ya? Y juzguen ustedes mismos esa publicidad. ¿Y por qué tenemos que aceptar que se dé ese tipo de publicidad?
Ya no tenemos por qué aceptar, no tenemos ni siquiera por qué consumir algo, ni siquiera aceptar que se promuevan ese tipo de cosas. Entonces, no sé, hay que ser más crítico con lo que vemos también. No aceptar todo porque lo dice la televisión, no aceptar todo porque lo dice algún medio de comunicación o las redes sociales. ¿Ya? Bien. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, esto es algo que uno escucha frecuentemente, lamentablemente, en Chile y en el mundo, ¿cierto? La violencia de género corresponde a cualquier acto de violencia física o psicológica. A mí siempre me, me llama la atención, no solamente por una corrección gráfica, ¿cierto? Ortográfica de la palabra psicología, pero cuando escriban psicología, por favor, escríbanla con P, no le hagan caso a este libro, ya, porque psicología viene de mente, ¿cierto? En latín, ya, y sin P significa higo o maíz, o sea, como el trigo. Entonces ahí es como decir como estudio del trigo. Entonces ahí me como que me causa un poco de, ¿ya? Entonces psicología siempre escríbela con P, ¿ya? La violencia de género corresponde a cualquier entonces acto de violencia física o psicológica ejercido contra una persona o grupo motivado por su identidad de género u orientación sexual. Es decir, la identidad de género no solo, o sea, perdón, la violencia de género no solamente abarca a, cierto, a la mujer, o también puede ser la violencia contra el género masculino, pero sabemos que frecuentemente es más hacia la mujer, sino también hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta, ¿cierto?, a la heteronorma, por ejemplo, ¿ya? Y que impacta negativamente en su identidad, salud o bienestar social, o sea, que causa impacto a nivel de todo ámbito, o sea, en el desarrollo de la identidad individual, identidad como perteneciente a un grupo social, por ejemplo, la misma salud, el bienestar psicológico, entre otras cosas. Este tipo de violencia se expresa de distintas maneras, por ejemplo, en la cosificación del cuerpo femenino, que les comentaba, ¿cierto?, que se da frecuentemente en la publicidad y la propaganda, en los ataques homófobos o en la invisibilización del aporte social de la mujer. O sea, constantemente se veía, sobre todo antes, bueno, todavía igual se ve mucha homofobia en la actualidad, ¿cierto? Y de muchos grupos, ¿verdad?, bastante conservadores muchas veces, o estos grupos medio neonazis, y una serie de situaciones. Y claramente, como sociedad, tenemos que, de alguna manera, tener mucho ojo con todas esas situaciones que implican animadversión, que implican ataques, ¿cierto?, directo a ciertos grupos sociales, ¿ya? Sobre todo los que son minorías de cualquier ámbito, ¿ya? Porque ya tienen una carga social mayor también, ¿ya? O también esta invisibilización del aporte social de la mujer, ¿ya? Porque muchas veces la mujer no es que no tenga las habilidades, la mujer en general tiene muchas habilidades, inclusive a veces eh, se destacan mucho más que los hombres en alguna área, lamentablemente por un tema de poder, por un tema de machismo, del patriarcado, como dicen muchas feministas, etcétera, etcétera, ¿cierto? La idea de la mujer muchas veces se invisibiliza. ¿Ya? También hay muchas estadísticas, por ejemplo, que hablan de que la mujer en el sector privado, los cargos de alta responsabilidad, no supera el 3%. En el sector público sí, por el tema de las leyes, supera el 30%, pero en el caso del sector privado es bastante poco. Entonces, ¿acaso las mujeres no pueden estar en cargos públicos, no pueden estar en cargo de alta responsabilidad? No es que ellas no puedan, al contrario, yo creo que sí son bastante aptas, sino más bien porque obviamente hay todavía muchos prejuicios, ¿ya? Bien. Y acá refería de nuevo, nuevamente, ¿cierto?, a esta imagen, que simboliza el escribir los mensajes en el cuerpo de la mujer. ¿Qué buscaba comunicar, cierto, Nerea, como representante de este colectivo, al hacer esta intervención social, ¿cierto?, donde se marcaban estas palabras en su cuerpo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que ella intentaba comunicar con eso? ¿Qué intentaba comunicar? ¿Qué piensan los demás compañeros? ¿Qué piensan, chicos, chicas, sobre esta imagen? ¿Cuál finalmente, qué simbolizan estos mensajes? ¿Qué es lo que representan en el fondo? A ver, vayamos viendo. Voy a nombrar a tres personas, por lo menos uno de ellos que me responda. Rocío Aguilar, Matías Tapia y Javiera Muñoz. ¿Alguno de ustedes me podría comentar qué les parece, qué representa esa imagen de Nerea, por ejemplo, de la chica esta con esa marca en el cuerpo? ¿Qué me podría comentar? Chicos, chicas, para saber si están allí también. El abuso y discriminación que ha sufrido la mujer durante todo este tiempo. Sí, cierto, el abuso
que ha habido constantemente hacia la mujer, ¿verdad? Y de cómo de alguna manera la sociedad ha normalizado también, ¿cierto? Estas prácticas, estos dichos, esta forma de pensar. Entonces, no seamos más parte del problema, busquemos ser parte de la solución, ¿ya? Siempre intentemos, nosotros no, a veces no somos tan conscientes, pero cuando sí lo somos, cuando ya somos conscientes de una realidad, seamos más bien parte de la solución, ¿ya? Esa es la invitación que le hago, ¿ya? Bien, muy bien. Piensa antes de leer. Dice, ¿piensas que la publicidad y los medios de comunicación contribuyen a construir una imagen positiva de hombres y mujeres en la actualidad? ¿Por qué? ¿Los medios de comunicación nos construyen una imagen positiva o más bien negativa, creen ustedes, en relación a los estereotipos o en relación a la imagen que buscan construir de lo que es, lo que debe ser el hombre y la mujer? ¿Qué piensan ustedes? Y si recuerdan alguna publicidad o propaganda, mucho mejor. Yo creo que no ¿Sí? ayuda porque como por las imágenes de la que muestran de las mujeres, las informaciones que entregan, y eso. Ujú. Exacto. Bien, bien, Fernanda. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, ¿cierto? Los medios de comunicación en general, ¿cierto? Están constantemente bombardeándonos de información y también influyen mucho en la percepción que tenemos de lo que se espera de la mujer, en lo que se espera del hombre, ¿ya? En estos estereotipos que les comentaba, donde hay una cosificación de la mujer muchas veces y del hombre también, porque, por ejemplo, pensemos en estas campañas, perdón, en esta publicidad, ¿cierto? Sobre el vestuario, por ejemplo, sobre la ropa en general. Por ejemplo, lo último que está de la moda, qué sé yo. Los modelos, las modelos que aparecen en la revista o que aparecen, por ejemplo, cuando tú vas a una página de una tienda y vas a comprar ropa, son personas que de partida son muy cuidadas, ya tienen un físico que no es el de la mayoría de las personas, ya ocupan tallas que realmente no son para la mayoría de las personas, entonces de alguna manera promueven tanto para hombres como para mujeres ciertos estereotipos y de ideales a seguir que tiene que ver con el cuidado físico. Cuidarse físicamente no es malo, al contrario, cuidarse también es bastante positivo porque va a tener mejor salud, va a estar bastante bien, pero llega una situación donde el exceso también, cierto, es caer en ese otro extremo de que finalmente te termina afectando también mentalmente, ¿ya? Porque alguien que no encaja dentro de ese grupo se va a sentir a lo mejor discriminado, ¿ya? O alguien que busca comprar cierto tipo de talla de ropa, pero lamentablemente a lo mejor las tallas que hay tampoco son sus tallas. Entonces, son tantas situaciones que van surgiendo, ¿ya? Bien, ahora vamos a analizar un post, ¿cierto? Un posteo, ya de una portada de un diario, ¿cierto? De circulación nacional, donde se destacaron los rasgos faciales de Christian Endler para explicar su talento y habilidades deportivas. Dice, la líder de la perfección. Christian Endler, capitana de La Roja, que clasificó el Mundial de Francia 2019, pasó por el escáner de nuestro periódico, su rostro arrojó fortaleza y ratos en que disfruta estando sola. Imagínense lo que llegan los medios de comunicación de analizar el rostro de esta chica y que de alguna manera por esos rasgos faciales como que se hubiese estado predeterminado que ella iba a ser exitosa. ¿Ya? Quizá, a lo mejor, científicamente podría haber sido, quizá, podría, uno nunca, no podríamos quizás tener tanta la certeza de eso, ¿ya? Pero probablemente no creo que ustedes concuerden tampoco con esta idea de que estamos determinados genéticamente, biológicamente, a ser exitosos. ¿Acaso alguien que no tiene la misma oportunidad, o sea, que no nace genéticamente con las mismas cualidades, no va a ser exitoso? O sea, ¿qué creen sobre esa imagen? ¿No les causa nada esto que está promoviendo este diario? ¿Creen que el éxito se da por genética poco menos o va también a influir mucho el esfuerzo, el desarrollo social, personal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué lleva a una persona a ser exitosa? En nuestra sociedad también pueden verlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿El éxito se construye o se nace exitoso? Se construye. ¿Ya? ¿Y qué cosa nos puede llevar a ser exitoso, por ejemplo, si piensan que se construye? Si no hacemos ningún esfuerzo, ¿podremos ser exitosos? No,
No, ¿cierto? Lo más probable es que no. Tendríamos que tener como mucha suerte más que todo, pero en este tipo de cosas la suerte realmente no siempre sirve mucho, ¿cierto? El éxito se va construyendo la mayoría de las veces. Sabemos que sí, a veces hay personas que son exitosas muchas veces porque tuvieron la oportunidad económica, social, qué sé yo, y muchas otras cosas, pero la mayoría de las veces una persona llega a ser exitosa por esfuerzo personal, ¿ya? Porque quiso superarse, quiso constantemente ir mejorando en aquello que se propuso, tuvo metas claras, tuvo objetivos claros, entre otras cosas. Entonces el éxito de alguna manera sí, se va construyendo. ¿Qué dijo este colectivo, la rebelión del cuerpo? Está en Instagram. Dice, es violencia que, en vez de reconocer su trabajo, esfuerzo y logros, se analice su cara, como si fueran sus rasgos físicos lo único relevante que esta mujer tiene. Es violencia que, en vez de tomarla y enaltecerla como un ejemplo que mujeres y niñas puedan admirar por su talento y trabajo, la posicionen como una líder perfecta por su rostro, obviando sus capacidades de motivar y dirigir a un equipo. Es violencia que, cuando un equipo en la que participan muchas mujeres, solo se reconozca a una mujer por su rostro, obviando el trabajo colectivo y constante, la fuerza, pasión y dedicación, y sobre todo lo que han logrado juntas, ser un equipo reconocido internacionalmente y estar a días de debutar en un mundial de fútbol. Publicado en Instagram por La Rebelión del Cuerpo. ¿Qué les parece este mensaje, esta respuesta frente a esta publicación que hizo este colectivo? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Por qué? ¿O habrá sido acertado el comentario? ¿Qué piensan? O sea, yo no lo encuentro como nada que ver porque por la belleza no pueden decir si una persona es exitosa o no. Claro, Se necesita ¿cierto? constancia, no sé, pero por la belleza no se puede definir mucho. Claro, ¿verdad? Sí, o sea, como les decía, sí, muy bien, muchas gracias. Sí, sí, como les decía, la parte genética a lo mejor sí, a lo mejor si lo analizáramos ya científicamente, sí, a lo mejor hay personas que tienen como más cualidades o predisposición a, pero ella, como todos también, quizás tuvo ciertas cualidades y las tiene, eso hay que reconocerlo, o sea, como genéticamente, pero eso no quiere decir que ella no se haya esforzado. ¿Ya? Para llegar a una competencia de alto nivel, como es, por ejemplo, cualquier deporte, en este caso el fútbol, las personas se preparan mucho. Imagínense los grandes futbolistas, no llegan a ser grandes futbolistas de la noche a la mañana. Quizás sí tenían un talento innato, sí, eso hay que reconocerlo, pero también ellos fueron practicando mucho, se esforzaron constantemente en el día a día, ¿verdad? Para ser mejores en lo que hacen. Entonces, ese esfuerzo, en este caso, tampoco se está valorando, así como el de muchos otros deportistas tampoco se ha hecho, ¿ya? ¿No será, cuál será el trasfondo acá? A lo mejor esta noticia también busca otra cosa, como desviar un poco la mirada de estas mujeres que se estaban destacando también, porque una no está mirando tampoco como dicen las niñas del colectivo acá, Rebelión del Cuerpo, tampoco está mirando el trabajo colectivo. Como son ellas como equipo, todo el esfuerzo, porque trabajar en equipo en un deporte de alta competición es algo sumamente complejo, no es algo que se vea de la noche a la mañana, es un esfuerzo de mucho tiempo, ¿ya? Y saber coordinarse, saber conocer bien las estrategias de cada una en este caso, la habilidad, etcétera, etcétera. Entonces, implica mucho esfuerzo de por medio, entonces eso tampoco se estaba valorando, ¿ya? A lo mejor realmente si vemos como, porque los medios de comunicación tampoco son muy inocentes, siempre todo lo que aparece en los textos informativos, los textos de opinión, siempre hay un trasfondo, ¿cierto? Siempre hay algo oculto. ¿Y cuál será eso oculto acá? ¿No será que a lo mejor ellas estaban destacando mucho y no querían los medios centrarse en su éxito y querían desviar la mirada de ese éxito, por ejemplo? ¿Ya? Siempre cuando lean una noticia, cuando lean cualquier texto informativo, de opinión en un diario o medios de comunicación, pongan mucha atención a cuál es el sentido, cuál es el trasfondo de por qué me están contando la noticia, me están diciendo la noticia de una forma, ¿ya? No es al azar que los periodistas escriban las noticias de cierta forma. Hay una psicología también detrás del lenguaje que se ocupa, hay una finalidad, hay una forma de persuadir, de convencer, entre tantas otras cosas que hemos visto. Entonces, hay que ponerle mucha atención a lo que leemos, no ser ingenuo al momento de leer un texto, ¿ya? Esa es la invitación. Bien, algunos conceptos claves, ¿cierto? Que tiene que ver con la argumentación. Recordemos que todo texto que tiene alguna opinión detrás, ¿cierto? En este caso, los posteos que hemos revisado de este colectivo, buscaban, ¿cierto? Convencer o persuadir.
En la argumentación del emisor establece asociaciones entre ideas o hechos, ¿cierto? O sea, lo concreto, que son los argumentos, y genera una conclusión. Esa conclusión puede ser para reafirmar la tesis, recuerden, si es que era de alguna manera un texto deductivo, y si es inductivo, lo que se hace, esa conclusión viene a ser la tesis, ya porque la conclusión en un texto inductivo donde la tesis se encuentra al final, la tesis se concluye a partir de todos los argumentos dados anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, la rebelión del cuerpo elabora ciertas asociaciones a partir de la portada de Christian Endler, la que le permiten llegar a una conclusión. La portada es sinónimo de violencia. Eso es la tesis que sostiene esta agrupación en el fondo. Por su parte, el lector lee ese razonamiento para identificar la opinión del emisor y comprender la postura que tiene sobre el tema tratado. O sea, conocer la tesis, identificar la tesis de un texto, nos ayuda a esclarecer, a identificar, ¿cierto?, cuál es su punto de vista frente al tema. ¿Ya? Bien, entonces podríamos decir que la postura que tiene este grupo, la rebelión del cuerpo, es positiva, negativa, ¿por qué? ¿Qué postura asumió este colectivo frente a esta portada y por qué? ¿Qué postura asumieron ellas como colectivo? Chicos, chicas, ¿qué visión tuvieron ellas entonces sobre esta portada? ¿Positiva, negativa, por qué? ¿Qué les parece? ¿Fue positivo, negativo y por qué? A ver. Negativa porque criticaron el hecho que no se viera talentosa que era y que criticara el físico, que bien era como Exacto. algo no relacionado con lo que ella se dedica. Ujú. Muy bien, eso es, sí, súper bien, así es. Con el objetivo, ¿con qué objetivo el emisor plantea la necesidad de reconocer el trabajo, esfuerzo y logro de Christian Endler? ¿Por qué este colectivo, en su escrito, buscó reconocer este trabajo, esfuerzo y logro de esta chica? ¿Cuál era el objetivo finalmente? ¿Cuál es su objetivo frente a lo que está a esta portada? ¿Qué objetivos habrán propuesto este colectivo al escribir esto? Este texto como de respuesta. Quitar el énfasis que le está dando el diario y enfocarse Exacto. en lo realmente importante. Eso es cierto, y establecer una crítica también, ¿verdad? Establecer una crítica a estas formas que nos parecen tan normales muchas veces y que este colectivo plantea que también son formas de violencia. Ya entonces, a veces la violencia no está tan explícita, sino que a veces está como soterrada, está como una violencia oculta, implícita. ¿Ya? Entonces, nos está invitando a ser críticos también con este tipo de mensaje. ¿Ya? Bien. El emisor reitera al inicio de cada párrafo la frase es violencia. Dice, ¿en qué consiste el acto de violencia que denuncia? Esta violencia de la cual se habla en este texto de la rebelión del cuerpo, ¿a qué tipo de violencia se trata o aborda, según lo que hemos visto? ¿Qué tipo de violencia se describe acá o se alude acá? Que en el fondo igual como que no es que la estén censurando, pero están desviando como la imagen que ella representa. O sea, no tiene nada de malo que ella sea una persona bonita o que tenga cualidades, obviamente, pero están desmereciendo de alguna manera, tapando que ella dirige al equipo, que hay un equipo, como que la Exacto. están invisibilizando. Exacto, ¿verdad? Esa invisibilización, como bien dice Tabata, pasa también por esta violencia de género también, violencia hacia la mujer, donde muchas veces no se le reconoce su trabajo, su esfuerzo, sino que, ¿no acaso este estereotipo de la mujer que piensa uno, o sea, que la gente dice como que, ah, no, ella consiguió este trabajo porque tiene una cara bonita o en físico, qué sé yo, y no reconocen su esfuerzo, por ejemplo, ¿ya? Me acordé de esta, bueno, ustedes eran chicos, pero a lo mejor la vieron, de esta telenovela, esta teleserie Betty la Fea, que donde había una chica que era rubia, que era como la secretaria, y que claro, ahí representaba este estereotipo de la mujer, de la rubia un poco
tonta, por así decirlo, que de alguna manera por su físico, por su cuerpo, consiguió el cargo, ¿ya? En cambio estaba por el otro extremo Betty, la fea, ¿cierto? Que era muy inteligente y todo lo demás, y donde ella consiguió el puesto claramente por su esfuerzo, por sus capacidades, qué sé yo. Y después, de hecho, ella logra tomar mucho poder, pero después también nos muestran también ciertos estereotipos, ¿ya? Pero así también hay muchas películas, muchas series, ¿cierto? El tema de los estereotipos también está muy presente, ¿ya? ¿A qué clase de violencia pertenece este acto? Como bien decían ustedes, una violencia, bueno, como bien decíamos, en realidad es una violencia de género que tiene que ver con la violencia también social, ¿ya? De cómo, de alguna manera, em, se invisibilizaba, en sus términos, ¿cierto?, a la mujer. ¿Y qué busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? Al hablar explícitamente de este texto como algo violento, ¿cuál es la carga que le buscan dar, ¿cierto?, a esa portada con este texto de respuesta? Por violencia, ¿cierto? Nosotros solemos entender algo que atenta contra la dignidad de la persona, que la pasa a llevar, ¿cierto? Que pasa a llevar sus derechos, que pasa a llevar sus libertades, que pasa a llevar ciertas distintas formas de ver a esa persona, ¿ya? O a la sociedad, ¿cierto? En este caso, claro, hay una violencia, como dice, porque, claro, no se reconoció su trabajo, no se reconoció sus años de esfuerzo, sus logros anteriores, porque para llegar a ese gran logro de ganar una competencia de alto rango, de alto nivel, tuvo que haber ganado muchas anteriores competencias, ¿ya? También, claro, no, además no se la establece como un ejemplo, ¿ya?, de esfuerzo, por ejemplo, sino como en el fondo lo que se buscaba transmitir era que por ser bella, que una mujer linda va a poder más bien lograr sus propósitos, ¿ya? Y que además, claro, como bien decíamos, no se valoró el trabajo en equipo, que en estos deportes era muy importante, ¿ya? Bien. Y después aparece otra pregunta. ¿De qué otra manera el medio que publicó la portada podría haber destacado el liderazgo de Christian Endler? ¿Cómo habría sido una portada más bien de carácter positivo, que no hubiese suscitado tanta polémica, probablemente? Bueno, quizás también por lo mismo el diario también lo propuso, porque a lo mejor quería causar polémica también. Pero, ¿cómo se hubiese podido tener una mejor imagen de esta chica? Una imagen más positiva en realidad, frente a la sociedad, por ejemplo. Si se querían enfocar en la capitana, hubiesen partido como destacando una líder en el deporte, algo por el estilo, y de ahí empezar como a desglosar la idea, para Exacto. enfocarse específicamente en su carrera profesional, justamente en el referente que representa, y también abarcar el equipo automáticamente. Porque si es líder, tiene que ser de algo, no de algo estético como la perfección. Exacto. Imagínense ahí, la líder de la perfección, o sea, claro, uno asocia ya a la perfección, si lo tenemos como el equipo, o sea, que el equipo ha llegado a los grandes finalistas, qué sé yo, de los campeonatos, de los torneos mundiales, qué sé yo, pero claro, pero perfección por ese lado, pero acá se está hablando asociando la perfección con la imagen estética, o sea, se está desvalorando y se está perdiendo el foco realmente de está perdiendo el foco, ¿cierto?, del trabajo que es cierto que existe, ¿cierto?, detrás de este equipo. Entonces, totalmente desvía la atención, ¿ya? Bien, vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Me recuerdan la próxima clase que vamos a quedar en la página 129, por favor, me recuerda la lectura número 5, ¿ya? Donde vamos a reflexionar sobre algún otro mensaje, ¿cierto?, que ha publicado este grupo en Twitter, perdón, en Twitter, bueno, deben tener Twitter también, pero en Instagram, ya la rebelión del cuerpo, ¿ya? Vamos a revisar esto entonces en la próxima clase y vamos a responder las preguntas que quedan, ya, entre otras cosas, ¿ya? Pero bien, los invito a participar mucho más, agradezco a quienes participaron hoy, muy buenos aportes, ya, porque lo importante, lo interesante de la clase no es tanto el contenido, sino las reflexiones que podamos generar sobre lo que vayamos revisando, ¿ya? Así que por eso para mí es muy importante que ustedes comenten, que ustedes planteen sus ideas, sus inquietudes, porque de alguna manera esa es la idea. Los textos se revisan con la finalidad de poder comentarlos también, porque si no, perderíamos ese objetivo. Bien, chicos, ¿quién no me dijo presente respecto a la asistencia? A ver, Benjamín Valdebenito llegó.
Sofía Tamblay, Montserrat Ramos, Benjamín Pérez. ¿Llegó alguno de ellos o no? Benjamín, ¿está? Matías Mundet, Sofía Maturana. ¿Alguno llegó? ¿No? Bárbara Astudillo llegó. ¿No? Tengo ellos que faltaron. Bien, bien chicos. Felicito entonces a todos por su asistencia. Como les decía, el quiz ya se subió. Son reflexiones muy relacionadas con los temas vistos hoy día, así que espero que algunos ya lo hayan resuelto o los demás pueden resolverlo durante el día y hasta el mediodía de mañana yo creo que va a estar disponible, ¿ya? Para que lo puedan realizar. Que les vaya muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta me dicen. No sé cuándo tienen la retroalimentación con Cristian para que asistan también a las retroalimentaciones y resuelvan todas las dudas que tengan, ¿ya? Bien chicos, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos ya la próxima semana, ¿ya? Les voy a estar enviando algunos resultados de sus quiz estos días, ¿ya? Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao a todos. Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, Igual, gracias. Que esté igual, bien, Profe, profesor. chao, igual profe. ustedes. Cuídese. Cuídense. Igual, igual. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Cuídense mucho.